Vale, en el capítulo anterior os mostré una introducción al concepto de testing en Elixir y os mostré cómo se podía utilizar XUnit para escribir test. Y os mostré los comandos que os permiten, pues, por ejemplo, ejecutar una suite de test. También os mostré un poco por encima que era el comando assert. Ahora lo que vamos a hacer es fabricar un pequeño proyecto de pruebas donde vamos a empezar a ver asertos útiles que podemos utilizar en nuestros programas y cómo podríamos escribir desde cero un test. Para ello lo que he hecho es, en primer lugar, borrar todo el código que se genera de antemano con el proyecto y fabricar un archivo llamado calculadora.exe donde voy a escribir un pequeño módulo de Elixir que luego pueda testear. Este módulo no tiene por qué ser muy complicado, me basta con que haga simplemente un par de sumas. Por ejemplo, voy a escribir defmodule proyecto.calculadora para indicar que es una calculadora, ¿vale? Y voy a hacer una función llamada suma, que va a tener dos parámetros, m y n, y que me va a devolver simplemente m más n. Es todo lo que tiene que hacer, ¿vale? Vamos a empezar por aquí de una forma simple. De hecho, podría también hacer la operación resta, ¿vale? Resta de mn, que pues, como podéis imaginar también va a ser simplemente restar m y n. Es decir, no tiene tampoco nada. El código lo estoy haciendo básicamente for free. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir un par de pruebas que nos permitan verificar que este código está bien escrito. Para ello lo que voy a hacer es venirme a la carpeta de testing y fabricar un archivo que se tiene que llamar me da igual cómo, aunque típicamente lo normal será que le llamemos exactamente igual que el nombre del archivo, pero terminado en --test, y también de tipo EXS, ¿vale? Porque no es un código que vayamos a compilar, es más bien un script. Así que en este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es denominarlo calculadora-test.exs, porque ese es el nombre que considero que le conviene si voy a probar el archivo calculadora.ex. Dentro de este archivo lo que tendré que hacer es fabricar otro módulo, por ejemplo, defmodule. Ahora, ¿cómo lo llamamos? Pues idealmente si vamos a probar el módulo calculadora lo podríamos llamar, por ejemplo, calculadora test. Así tenemos el archivo calculadora test para probar la calculadora. Y dentro de este módulo tendremos que hacer una cosa muy importante. Para empezar, tendremos que marcarlo como que es un text de XUnit y para ello con poner useXUnit.case será suficiente, ¿vale? De este modo también tendremos ya la posibilidad de utilizar los distintos comandos, las distintas funciones y las distintas macros que trae precisamente XUnit, como por ejemplo test, que sirve para escribir un bloque de testing. Nosotros lo que haremos es que cada vez que queramos probar una pieza de código, fabricaremos un test para comprobar una propiedad. E idealmente, por cierto, los mejores tests serán aquellos que estén escritos probando el menor número de propiedades por test. Es decir, casi que es mejor escribir muchos tests que prueben pocas propiedades antes que un test muy grande que haga demasiado código. Pero esencialmente podéis imaginar un test al final del día como si fuese una función, más que en vez de tener un nombre que sea, por ejemplo, pues suma-números, pues sea una cadena de caracteres que describa de forma correcta qué es lo que se supone que tiene que hacer el módulo. Y dentro de esa, entre comillas, función pondremos el código que verifica que el programa esté escrito correctamente. Así que imaginemos que quiero comenzar, por ejemplo, escribiendo un test que verifique que la suma está bien hecha. Pues podría poner test, la suma funciona, y como veis directamente se lo pongo así como una cadena de caracteres porque estoy describiendo lo que va a hacer el test, y dentro de un bloque doenz escribo los distintos asertos que verifiquen esa propiedad que quiera testear. Por ejemplo, voy a verificar que si tú llamas a proyecto.calculadora.suma de 2,3 obtienes 5. Si yo, por ejemplo, pongo esto, en principio, es una expresión booleana que evalúa a verdadero si suma de 2 y 3 devuelve 5 y a falso si devuelve falso, que es justo precisamente lo que espera assert como parámetro. Assert es una función que lo que hace es que verifica precisamente eso, si lo que le pasamos como parámetro es correcto, y en caso de no ser correcto disparará todos los errores que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces simplemente con esto lo guardo y ya está. Enhorabuena, has hecho tu primer test. Vamos a ejecutarlo. Voy a venirme a la carpeta del proyecto y voy a lanzar mixtest. Ahora lo que tengo es un test que no falla, ¿vale? Por eso aparece un puntito verde, one test, zero failures. Pero mirad lo que ocurre si, por ejemplo, cambio este aserto para que falle, es decir, si le pongo un 6. Ciertamente sería un poco raro que 2 y 3 diese 6, así que es de esperar que ahora el test no pase, ¿vale? Vamos a venirnos otra vez a la cel de ejecución, voy a volver a poner mixtest y vais a ver que ahora efectivamente no se ejecuta correctamente, porque lo que tenemos a la izquierda es un 5, que es lo que nos devuelve la suma de 2 y 3, pero por alguna razón nosotros estábamos esperando 6, así que ciertamente este test no ha pasado. Por cierto, podemos ver que la cadena de caracteres que he puesto en la parte superior del test aparece aquí mostrado. Es decir, que lo que sea que tú pongas aquí, por ejemplo, si pones hola, buenas tardes, que es un nombre un poco raro pero que nos puede valer, cuando el test falle, pues dirá que el test que ha fallado es hola, buenas tardes.
Existe cierta escuela de pensamiento que determina que es conveniente que estos nombres que nosotros ponemos aquí pues, sean coherentes para que se fabriquen frases completas. De hecho, lo suyo es que los escribamos en inglés porque como al fin y al cabo toda la salida está en inglés, pues nos va a venir bastante bien mostrarlo precisamente en inglés. Así que un nombre correcto podría ser algo que empiece, por ejemplo, por la palabra should, ¿vale? Should, sum properly these numbers. El test debería sumar adecuadamente estos números. Así simplemente si nosotros tenemos que documentar qué test han fallado, pues casi que se lee como una frase, cosa que por otra parte es bastante de agradecer. Otra cosa que también estamos viendo es que tenemos esta frase aquí en color rojo que dice assertion with igual faileth, ¿vale? En este caso lo que nos está diciendo es qué es lo que ha fallado, nos está diciendo que el igual no se ha hecho correctamente, ¿vale? Pero una cosa que nos permite hacer assert es modificar precisamente el mensaje que vemos aquí cuando está fallando. Para ello realmente assert tiene un segundo parámetro, aparte de toda la comprobación que tenemos que hacer, que es el mensaje. Si nosotros le ponemos un segundo parámetro donde especificamos lo que tiene que escribirse en caso de que no pase, por ejemplo, esta calculadora está podrida, si ahora el test no pasa, se va a escribir ese mensaje en vez del que viene por defecto, ¿vale? Fijaos que ahora cuando lo ejecuto dice esta calculadora está podrida. También se muestra aquí, pero eso es otra cosa. Lo importante es que en rojo aparece el mensaje que hemos puesto. Entonces, ahora lo único que tendríamos que hacer es escribir realmente el resto de asertos. Por ejemplo, podría escribir, pues vamos a ponerlo bien en primer lugar, proyecto.calculadora.suma de 2 y 3 tiene que dar 5, pero voy a fabricar otro test debajo que lo que haga es comprobar que se restan adecuadamente estos números. Si yo llamo a resta de 2 y 3, pues me tiene que dar -1, efectivamente. Así que lo que voy a hacer es guardarlo sin cambiarlo para ver que ahora tenemos dos tests, uno de los cuales se ha pasado y otro de los cuales no. Por eso vemos el puntito, porque el de la suma se ha hecho correctamente, pero aquí vemos que este no ha pasado porque se esperaba -1 y hemos obtenido 5. Ciertamente, esta forma de trabajar es compatible con TDD, así que si a alguien le gusta el TDD, pues lo puede aplicar aquí perfectamente. En este caso, cuando lo arreglo, pues ya tenemos dos puntitos, lo que significa que mi test se ha hecho correctamente. Y así básicamente con todos. Lo único que tenemos que hacer es escribir test, asserts, podemos escribir varios asertos si nos apetece y poco más. Pero como veis, la idea de escribir pruebas unitarias en Elixir al final tampoco es para tanto. Solamente aprenderos estas dos macros y básicamente tendréis el 40% del camino ganado. Te dejo una lista de reproducción que tiene que estar saliendo aquí si quieres ver más contenido sobre pruebas en Elixir que haya podido grabar, y si tienes dudas te dejo también un enlace a todo mi curso de Elixir por si tienes que profundizar en algún concepto. Nada más, nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.